Dios los bendiga, mis amados hermanos. Disculpen ustedes la tardanza. Algo pasó y no podía grabar, pero gracias a Dios aquí me aparece que ya desde hace 20 segundos estamos grabando. Que Dios bendiga a todos y cada uno, mis amados hermanos. Es un placer para mí estar entre ustedes nuevamente con el único propósito de compartir el mensaje de amor para salvación. El deseo de este servidor es que todos aquellos quienes nos sintonizan y todos aquellos quienes posteriormente escucharán esta grabación permanezcan en las palabras de nuestro Señor Jesús. Conozcan la verdad y la verdad os hará libres. Quiero, mis amados hermanos, que vayamos a un pasaje de la palabra de Dios, la Biblia. Es Hechos capítulo 16, versículo 30. Hay una pregunta muy importante. En Hechos 16, 30 dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted conoce la historia. Pablo y Silas están presos en el calabozo de más adentro. El carcelero que los vigila está dormido. Mientras él duerme, Pablo y Silas cantan himnos dentro de la cárcel. Viene un terremoto, las cadenas de los presos se sueltan, y este hombre, a ver que las cadenas de los presos se han soltado, y pensando que alguno había escapado, toma la decisión de quitarse la vida. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Usted conoce la historia. El carcelero entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y el versículo 30 que leímos, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta, hermanos, es muy importante. Esta pregunta todo ser humano debiera hacérsela. Ya hemos estudiado en lecciones anteriores, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando las personas comprenden que tienen pecado en su vida y que hay un Salvador que murió por ellos en la cruz, la persona debiera siempre preguntarse, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos, hermanos, a otro pasaje de la Biblia donde encontramos esta misma preocupación de las personas que han conocido el Evangelio, de las personas que han sabido lo que Dios hizo. Usted sabe, la salvación tiene dos partes. Número uno, la parte de Dios, y número dos, la parte del hombre. Cuando Pedro en Hechos capítulo 2 predica el primer sermón de la historia en relación al Evangelio, hablando de Cristo resucitado y sentado a la diestra del Padre en las alturas, la gente que lo escuchó hicieron esta pregunta, Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando es a nivel personal, la persona tiene que preguntarse, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando es colectivo, cuando una familia o un grupo de personas o alguna denominación se da cuenta que no ha obedecido al Señor, tiene que hacerse esta pregunta. ¿Qué haremos? ¿Qué necesitamos hacer para ser salvos? En el libro de Hechos también, en el capítulo 9, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice así en el versículo 5. Usted sabe, Saulo ha dado muerte a Esteban. Ha desatado una persecución terrible contra nuestros hermanos, contra la iglesia de Cristo en el primer siglo.
Los que van siendo esparcidos van predicando el evangelio por donde quiera que van. Pero Pablo no descansa. Pablo sigue adelante, sigue yendo a otros lugares con el propósito de encerrar, de encarcelar, de azotar y de obligar a blasfemar a las personas en contra de Jesús. Cuando Jesús se le aparece y le pregunta a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En Hechos 9:5 leemos, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, hemos leído, ¿verdad? 3 pasajes. Hechos 16:30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 2:38, la pregunta en plural, ¿qué haremos? Hechos 9:6, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, quiero llamar su atención, hermanos, a algunas palabras claves que encontramos en estos versículos. Pero antes, hermanos, vamos a 2 versículos más. Hechos capítulo 10, versículo 6, el caso de Cornelio. Y también, por supuesto, capítulo 11, versículo 14, el mismo caso. En Hechos capítulo 10, en el versículo 6, no se le va a olvidar. Es Hechos 9:6, la pregunta de Saulo de Tarso. Hechos 10:6, la afirmación hecha a este hombre llamado Cornelio de Cesarea. Dice Hechos 10:6 que el ángel le dijo que enviara por Pedro. Le dice al ángel, posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjense, necesario. En el capítulo 11, versículo 14, cuando Pedro relata este hecho, dice que el ángel le dijo a este hombre, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos, el tema de nuestra lección el día de hoy es una pregunta bíblica requiere una respuesta bíblica. No podemos nosotros, mis amados hermanos, contestar con yo creo, con yo pienso, con yo siento, me parece que, bueno, es que a mí me enseñaron así. Bueno, es que el pastor dijo. Es que el Papa dice. Es que en el catecismo está escrito. No podemos, hermanos, nosotros hablar así. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, es claro. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice allí de una manera muy clara, de una manera muy directa. Si alguno habla, fíjese bien, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, hermanos, si vamos a hablar, tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, y es, hermanos, en el versículo 13, que el apóstol Pablo escribió, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Fíjese, Pedro nos dijo que si hemos de hablar conforme a las palabras de Dios. Y Pablo añade aquí en 2 Corintios 4:13
que nosotros debemos de tener el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito creí, por lo cual también hablé. Y usted sabe lo que dice en la primera carta a los Corintios, el mismo apóstol Pablo, también inspirado por el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. En el versículo 6, 1 Corintios 4, 6, pero este, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de unos envanezcáis unos contra otros. Entonces, hermanos, tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios. Debemos de tener el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Y porque está escrito lo creemos y también lo hablamos. Si no está escrito, si no hay libro, capítulo y versículo, hermanos, como dijera el profeta Isaías, ¿usted se acuerda? Es porque no nos ha amanecido. Dice Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, las preguntas bíblicas tienen que ser respondidas con respuestas bíblicas. Tenemos que dar libro, capítulo y versículo. Yo no tengo que decirle a la persona lo que él quiere oír. Yo tengo que entender, como el ángel le dijo a Cornelio, que son palabras por las cuales será salvo él y toda su casa. Volvemos a Hechos 11, 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos, de lo que nosotros respondamos a las personas, de las preguntas que la gente nos haga y que usted y yo respondamos, dependerá la salvación eterna de esas personas. Quiero que vayamos, hermanos, a la primera carta a Timoteo. El día de ayer, hablaba yo con un hermano, amigo mío, predicador del Evangelio también, y me decía, hermano, los predicadores, sería muy bueno que leyéramos la primera y la segunda carta a Timoteo, por lo menos una vez a la semana. Bueno, hermanos, yo me quedé convencido de que sí es verdad. Y en lo personal, deseo, ¿verdad? Si Dios me lo concede, los domingos en la noche, al terminar el primer día de la semana, a concluir las actividades en la obra de Dios, recordarme para que me quede fresco durante el resto de la semana, leer todas las noches la primera carta a Timoteo. Y en el siguiente día entre semana, el día miércoles, a mitad de semana, leer la segunda carta a Timoteo. Si usted es predicador del Evangelio, le aconsejo que lo haga. Si es un hermano que desea servir al Señor con limpia conciencia, con fe no fingida, con el amor nacido de un corazón limpio, le recomiendo que lo haga. Entonces, hermanos, aquí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Capítulo 4. Fíjese por qué es importante mandar que no se predique diferente doctrina, ni se preste atención a los cuentos, inventos del hombre. Dice en el capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Otra versión, hermanos, cambia al final diciendo, porque haciendo de esta manera, asegurarás tu salvación y la de los que te escuchan. Hermanos, cuando la gente en el mundo, la gente que conoce y entiende que están separadas de Dios,
y que irán a condenación a no ser que obedezcan el mensaje del Evangelio, nos hacen una pregunta. Usted y yo tenemos que responder, hermanos, conforme a lo que está escrito, conforme a la palabra de Dios. Dice, hermanos, el encargo de Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, este consejo, Timoteo lo seguía fielmente. Mire, fíjese bien. Versículo 13 del capítulo 1. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, bien podemos decir, ante las iglesias donde me ha escuchado predicar, cuando me ha escuchado predicar en público en las sinagogas. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Se requiere fidelidad en el mensaje. Se requiere que no se adultere, que no se cambie en lo más mínimo. Regresando a la primera a los Corintios, hermanos, en el capítulo 4, en el versículo 6 ya vimos que Pablo se puso como ejemplo junto con Apolos de ni siquiera pensar más allá de lo que está escrito. Hermanos, si usted no sabe la respuesta, es preferible que diga no sé, a que responda a una incoherencia, a que dé una respuesta ambigua, sin sentido, sin dirección, que no sea exacta, precisa. En el capítulo 4, hermanos, de 1 Corintios, en el versículo 17, dice la palabra de Dios: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo, hermanos, era fiel al mensaje. Pablo hablaba conforme a lo que está escrito, siempre demostrando por las Escrituras, con las Escrituras. ¿Se acuerda usted también de aquel hombre eunuco etíope? Cuando Felipe le predica el Evangelio, dice, y yendo por todas las Escrituras. Es necesario, hermanos, dar libro, capítulo y versículo. No podemos decir yo creo, yo pienso, yo siento. Una pregunta bíblica, hermanos, requiere siempre una respuesta bíblica, porque de ello depende mi salvación y las de aquellos a quienes voy a enseñar, aquellos quienes me habrán de escuchar, ya sea de forma directa o de forma indirecta, de forma inmediata o de forma mediata. En la segunda carta a Timoteo, hermanos, en el capítulo 4, el encargo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, fíjese bien, en contraste con estos perversos que apartan de la verdad el oído, en contraste con estos hombres malignos y mujeres también depravadas que tuercen las escrituras y se vuelven a las fábulas e inventos de los hombres, tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, esto se nos demanda hasta el día de hoy a todo siervo de Dios. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Tengo aquí, no sé si ya lo leí en alguna lección anterior, aquí creo que sí, pero tengo aquí, hermanos, anotado un supuesto plan de salvación. Hay personas honestas, hermanos. Hay personas sinceras que aman a Dios, que entienden su situación delante de Dios y buscan a Dios. El problema es que así como se puede sembrar trigo en el corazón de una persona honesta, también muchos falsos maestros están sembrando cizaña.
Y estas personas honestas en ocasiones preguntan al falso maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Qué haremos? ¿Qué necesitamos hacer? Con esa desesperación, con ese amor por Dios. Y el falso maestro dará este plan de salvación que voy a leer. Este es el plan de salvación que no es bíblico, el que estoy por leer. Es el plan de salvación denominacional. El plan de salvación que los falsos maestros enseñan. No quiero que se me vaya a confundir. Los falsos maestros, cuando las personas les preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hacen esta pregunta. ¿Ha decidido usted recibir el don gratuito de Dios? Si está decidido, ore al Señor Jesucristo. Puede hacerlo con sus propias palabras, pero si necesita ayuda, puede hacer suya esta oración del pecador. Señor Jesucristo, sé que soy pecador y que necesito tu perdón. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Declaro que has resucitado y eres el Dios vivo. Te pido que entres en mi corazón y en mi vida. Ahora confío en ti como mi Salvador y prometo seguirte como mi Señor. Gracias por salvarme. Amén. Después de que la persona hace esta supuesta oración del pecador y después de que supuestamente ha sido salva, el falso maestro, la falsamente llamada pastora, pregunta, ¿le ha pedido a Jesucristo que perdone sus pecados? Y la persona, sinceramente engañada, responderá, sí. ¿Le ha pedido que lo salve? La persona responderá, sí. ¿Le ha dado a Jesucristo el control de su vida? La persona dirá, sí. Si lo ha hecho, dirá este falso maestro, esta falsa pastora, bienvenido o bienvenida a la familia de Dios. ¿Por qué no se detiene un momento para darle gracias a Dios por la salvación? Este es el plan de salvación, hermanos, que la Biblia no enseña. Una vez, hermanos, que hemos enfatizado en que una pregunta bíblica requiere una respuesta bíblica, que se tiene que dar libro, capítulo y versículo, y que hemos dicho lo que la Biblia no enseña con respecto al plan de salvación, y cómo es que los falsos maestros utilizan esta supuesta oración que ha tenido mucho, entre comillas, éxito. Ha engañado a multitud de gente. Hermanos, ahora veamos lo que la Biblia sí enseña que el hombre debe hacer para ser salvo. Pero antes de dar un versículo, hermanos, para responder eso, y no será uno, serán decenas de versículos, quiero que meditemos en algunas palabras. En Hechos 16:30, la pregunta del carcelero fue, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tengo aquí en la mano, hermanos, un diccionario. Quiero que meditemos en la palabra deber. La palabra deber, del latín debere, estar obligado a algo por la ley divina, natural o positiva. Cumplir obligaciones nacidas de respeto, gratitud u otros motivos. ¿Se fija usted? La palabra deber es una obligación que tenemos ante la ley divina. Es algo que se tiene que cumplir de manera obligatoria. Déjenme lo explico con otras palabras. Cuando el carcelero preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él realmente estaba preguntando, ¿qué estoy obligado yo a hacer? Sé que necesito cumplir con algo.
¿Qué es lo que yo tengo que cumplir? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ser salvo? Hermanos, en Hechos 9:6, la pregunta de Saulo de Tarso fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si usted es nueva aquí, si usted no es miembro de la iglesia del Señor, y a usted de veras le interesa su alma, déjeme le digo algo aquí en Hechos 9:6. La pregunta de Pablo es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Usted no debe preguntar qué es lo que la iglesia donde usted está asistiendo o donde su amigo asiste enseña que usted debe hacer, sino qué es lo que el Señor nos dice que usted y yo y cualquier otra persona tiene que hacer para ser salva. En Hechos 9:6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá una vez más lo que debes hacer. Ahora, meditando en estas palabras claves, hermanos, en el capítulo 10 y versículo 6, el ángel le dice a Cornelio que envíe a Simón, que envíe hombres a Jope y haga venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario. Ya hemos enfatizado en dos cosas. ¿Qué estoy obligado yo a hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que cumplir para ser salvo? Y número dos, ¿qué es lo que el Señor quiere que yo haga? No lo que alguien más quiere que yo haga para que supuestamente sea salvo. Ahora, la palabra necesario. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña así, que es necesario hacer. La palabra necesario, hermanos, significa que precisa, forzosa o inevitablemente ha de ser o suceder. Es decir, hermanos, ¿qué no puedo evitar hacer? ¿Qué es para mí obligatorio hacer y que no puedo evadir? ¿Qué soy responsable ante Dios de hacer para ser salvo y que no me puedo zafar de esa responsabilidad? Sino que es necesario que yo la haga. Estoy obligado a hacerlo y lo tengo que cumplir. No es si quieres, no es si estás de acuerdo. Por supuesto, tienes la libertad de hacerlo o no, pero si vas a hacer algo para ser salvo, no es lo que tú quieras hacer o lo que cierta iglesia quiere que tú hagas o lo que cierto pastor te enseña que tienes que hacer para ser salvo, sino que es lo que el Señor quiere que hagas, te ha obligado a hacerlo y te hace responsable de hacerlo y no puedes evadirlo. Una vez que explicamos esto, hermanos, vayamos a las respuestas. Y empecemos por las palabras que ya vimos. En Hechos 16:30, la palabra de Dios, una vez más aquel hombre, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debía hacer esta persona? ¿Qué estaba obligado a hacer esta persona? Creer. Quiero, hermanos, que me acompañen a un pasaje de la Biblia. Es Mateo capítulo 19. Y voy a citar este pasaje, hermanos, y quiero que lo lean, porque quiero que nosotros aprendamos un principio bíblico. Dice aquí, hermanos, en Mateo capítulo 19, voy a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 6. El énfasis no será el matrimonio. Quiero que aprendamos un principio bíblico aquí.
Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Recapitulemos. Una pregunta bíblica merece una respuesta que también sea bíblica. Hay cosas que estamos obligados a hacer para ser salvos. Y estas no se pueden evadir, no si queremos ser salvos. Una de ellas es creer en el Señor Jesucristo y entonces seremos salvos. Ahora quiero que veamos aquí, hermanos, en Mateo 19:6, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Por supuesto, el contexto inmediato de Mateo 19:6 es el matrimonio, varón y hembra. Dios los juntó, el hombre no los separe. Pero aquí, hermanos, quiero que aprendamos este principio. Lo que Dios ha juntado, el hombre no tiene por qué separarlo. Una vez que entendemos esto, quiero que vayamos a Romanos capítulo 10 y versículo 17. Ya vimos que para ser salvos el hombre necesita creer. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿La fe viene de dónde? Sí, del oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. ¿Se acuerda que lo leíamos también en 2 Corintios 4:13? Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, hermanos, Dios ha juntado el creer con el oír. Si usted va a Hebreos 11:6, la palabra de Dios es muy clara. Vamos a leerlo. Quiero que usted lo lea. Fíjese bien. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Ruego al Señor no ir tan rápido, de modo que usted me pueda seguir y entender lo que estoy tratando, hermanos, de transmitir hacia ustedes. Lo que quiero compartir con ustedes. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se fija? Es necesario. O sea, no puedes sustituir esto. No lo puedes cambiar. No es opcional. Si quieres agradar a Dios, necesitas fe. Pero ya vimos, hermanos, que Dios ha juntado en Romanos 10:17 la fe con el oír. De nada nos aprovechará oír el mensaje de la palabra de Dios, conocer lo que el libro, capítulo y versículo enseñan, si no lo creemos. Esto va junto. Si usted tiene fe en algo, pero no lo ha oído de la palabra de Dios, de nada le sirve. Es necesaria la fe para ser salvos. Pero la fe que viene del oír lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Una vez, hermanos, que entendemos que estamos obligados a esto, quiero que veamos, hermanos, que el hombre no solamente para ser salvo ha juntado el creer. Sí, en Hechos 16:31, ellos dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no es lo único que la Biblia enseña. En Hechos 2:37, cuando estos hombres se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese, Dios no solamente pide fe, la fe que viene del oír la palabra de Dios, la palabra que está escrita, sino que el hombre también se arrepienta de sus pecados. En Lucas 13:3, hermanos, aquel
hombre divino que se hizo hombre, Jesús, le dijo a la multitud, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí, hermanos, Jesús está enseñando que no tenemos que pensar que si una persona sufrió un castigo terrible, es que sea más pecador que los otros, o que nosotros estamos excluidos porque no hemos sufrido tal cosa. ¡No! Si tú no te arrepientes, si ustedes no se arrepienten, dice Jesús, también vas a morir. El arrepentimiento, hermanos, es necesario para la salvación. El arrepentimiento, hermanos, está unido a la salvación de la persona. Por ejemplo, en 2 Corintios, hermanos, en el capítulo 7, en el versículo 9, dice el apóstol Pablo, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, fíjese bien, produce arrepentimiento. Fíjese bien, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿El arrepentimiento es para qué? Sí, para salvación. Entonces démonos cuenta. Dios, mis amados hermanos, ha puesto, perdonen que me distraiga, estoy viendo un saludo aquí del hermano Talib. Dios lo bendiga, hermano, gracias por sintonizar. Regresamos a nuestro estudio. Dios, hermanos, ha juntado en Romanos 10:17 la fe con el oír. Ha juntado también el arrepentimiento para salvación. Estas cosas son necesarias. Lo que Dios ha juntado no lo separa el hombre. Entonces, para ser salvo, es necesario que el hombre crea en Jesucristo. Es necesario que el hombre se arrepienta. Miren, hermanos, hay otro pasaje que lo enseña de una manera más clara. Es Lucas capítulo 24, versículos 45 al 47, la gran comisión. Sí, Mateo 28, 18 al 20, hace énfasis, número 1, en lo que es hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la alimentación que viene después, enseñándoles a guardar todo lo que Jesús ha mandado y que Jesús promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y sí, en Marcos 16, 15 al 16, se nos enseña a predicar el Evangelio con el propósito de que la gente que la crea y se bautice será salva, y si no cree será condenada. Pero hermanos, ahora aquí en Lucas 24, se enseña también, hermanos, con respecto a la gran comisión. Vamos a leer desde el versículo 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Se da usted cuenta? Dios ha juntado dos cosas. Número 1, lo que Cristo hizo en la cruz. Número 2, lo que el hombre tiene que hacer. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para ser salvo? Arrepentirse. Dios ha juntado, hermanos, el arrepentimiento con el perdón de los pecados. Ahora, hermanos, si nosotros nos damos cuenta, vayamos ahora a Romanos capítulo 10.
Recordemos, el tema es que una pregunta bíblica requiere siempre una respuesta que también sea bíblica. Ahora, hay cosas que el hombre está obligado a hacer y no puede evadir. ¿Qué es lo que el hombre debe hacer? Creer. Pero no es lo único. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Dios juntó oír con el creer. La fe viene del oír la palabra de Dios. Creer conforme a lo que está escrito. Pero Dios también ha juntado la salvación no solamente con el oír y el creer, sino también con el arrepentimiento. Ahora en Romanos 10 del 8 al 10, hermanos, se va a juntar lo que es el arrepentimiento con la confesión. Fíjese bien, Romanos 10 del 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjese, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Arrepentimiento para salvación. Invocar para salvación. Esto es necesario. Está obligado a hacerlo el hombre. Pero lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Quiero que vean, hermanos, cómo es que Dios juntó confesar con creer en el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres. Aquí, hermanos, quiero enfatizar en que la conjunción y significa que confesar y creer, si confesares y creyeres, la conjunción, la palabra y, es una conjunción que implica que estas dos cosas son necesarias. Es decir, usted no puede creer sin confesar para ser salvo. Usted no puede confesar sin creerlo para ser salvo. Usted seguramente está en su mente, en Hechos, en la historia del eunuco etíope. Él dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, no se puede hacer esto si no crees, de nada serviría. Lo mismo sucede en la confesión. De nada, hermano, serviría que la persona confiese que Jesucristo es el Señor si la persona no lo cree. Porque sin fe, ya lo vimos, es imposible agradar a Dios. ¿Se da usted cuenta? Pero la palabra I, o la letra I, es una conjunción que implica que tanto es importante confesar como es importante creer. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tanto creer como confesar es necesario. Dios juntó el oír con el creer. Juntó el creer con el confesar, allá en Hechos, en la historia de Cornelio y el etíope. Ahora, hermanos, Dios juntó el arrepentimiento con la salvación. Pero, hermanos, Dios también juntó, por la misma regla de la conjunción y, en Marcos 16:16, el creer con el ser bautizado. Marcos 16:15, y les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Se fija usted? El que creyere y fuere bautizado. La conjunción y está uniendo creer con bautizar. Así como se unió aquí en Romanos 10:9, confesar con creer, así también está unido el creer con el bautismo. Y es más, hermanos, esto lo explica también allá el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2.
es en el versículo 12. Fíjese bien, Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, en el bautismo tenemos que creer que Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Porque en el bautismo estamos creyendo que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Nosotros estamos siendo crucificados juntamente con Él, muertos juntamente con Él, sepultados con Él y resucitados con Él. Ya lo veíamos, hermanos, el día martes, si mal no me equivoco, si es que no estoy fallando en mi memoria, en el capítulo 6. En Romanos capítulo 6, hablando del bautismo, dice la palabra de Dios en los versículos 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, está hablando del momento en el bautismo, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 8. Y si morimos con Cristo, o sea, si realmente morimos con Él, si realmente crucificamos la carne con sus pasiones y deseos, en el momento de ser bautizados, dice aquí, creemos que también viviremos con Él. Ahora, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, hermanos, el creer, Dios lo ha unido al bautismo. Regresamos a Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, ojo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si la persona al momento de ser bautizada no tenía en mente, no creía de corazón que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que murió, fue sepultado y resucitó, esa persona fue remojada, no fue salva. No fue adoptada hijo de Dios, no fue revestida de Cristo en las aguas del bautismo. Ahora, hermanos, así como Dios juntó el oír con el creer con el confesar, el creer con el bautismo, también ha juntado el arrepentimiento con el bautismo, unidos por la conjunción y. Recordemos, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es para salvación, según los Corintios 7. Ahora, en Hechos 2:38, cuando aquellos hombres preguntaron qué haremos, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, hermanos, está unido por la conjunción y. Arrepentíos y bautícese. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Sí, en Marcos 16:16 está unido el creer con el bautismo por la conjunción y, lo que implica que tanto es necesario creer como ser bautizado para ser salvo, que la obligación del hombre es creer y ser bautizado. Pero aquí en Hechos 2:38 se nos está enseñando que el arrepentimiento está ligado al bautismo y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Esa es la ley. Arrepiéntase y bautícese. Es decir, así como si usted no cree, pero confiesa, ¿no sirve? O así como usted se bautiza, pero no cree, ¿no sirve? Si usted no se arrepiente de sus pecados y se bautiza, usted no será salvo. Usted necesita, y fíjese, me gusta la manera en que Dios es ordenado, el orden que Dios ha puesto. Primero dijo el que creyere y fuere bautizado. Una persona no puede ser bautizada si no cree. Pero también dijo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces se predica la palabra de Dios. La persona cree al mensaje. Entonces, naturalmente, se va a arrepentir, va a confesar a Jesús y va a ser bautizado. Todo está unido y va en ese orden. Primero es el oír, luego es el creer
luego es el arrepentimiento y la confesión, y finalmente el bautismo. Si usted no se arrepiente antes de ser bautizado, usted no será perdonado, usted no será salvo. Ahora, así como Dios unió el oír con el creer con la confesión, el creer con el bautismo, el arrepentimiento con el bautismo, también, hermanos, Dios ha unido, Dios ha juntado la confesión con el bautismo. Regresamos a Romanos 10. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice aquí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Fíjese, la salvación está ligada a la confesión. ¿Se acuerdan ustedes de Hechos capítulo 9, versículo 6? La pregunta de Saulo de Tarso a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Se acuerdan ustedes? La respuesta fue, entra en la ciudad y ahí se te dirá, lo que debes hacer. En Hechos capítulo 22, versículo 16, fíjese a qué se refería Jesús. ¿Qué es lo que Saulo de Tarso tenía que hacer? ¿Qué es lo que Saulo de Tarso estaba obligado a hacer? Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando. Fíjese bien. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Oír, Dios lo juntó con creer. Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. El creer, Dios lo ha juntado a la confesión. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si confesares con tu boca, dice ahí, ¿verdad? Versículo 9, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él levantó de los muertos, serás salvo. Bien. Dios juntó el creer con el bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Dios juntó el arrepentimiento con el bautismo. Arrepentíos y bautícese. Ahora Dios juntó también la confesión o el invocar el nombre del Señor con el bautismo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Se acuerdan, hermanos, la tesis de Pedro en Hechos 2? Versículo 21, la parte final. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Después predica de Jesucristo, muerto, sepultado, resucitado y ascendido a la diestra del Padre, y hecho Señor y Cristo. Cuando él dice esto, y antes de que concluya su sermón, los judíos le preguntan, ¿qué haremos? O sea, lo primero que dijiste es que el hombre tiene que invocar el nombre del Señor para ser salvo. Ya nos hablaste de Jesucristo, ya nos hablaste de que Él murió, fue sepultado, resucitó. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué estamos obligados a hacer? ¿Qué es necesario que hagamos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dios ha juntado el invocar o el confesar con el arrepentimiento y el bautismo para perdón de los pecados, para salvación eterna del alma humana. Hermanos, veíamos Hechos capítulo 10 al principio, versículo 6. El ángel le dice a Cornelio, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Capítulo 11, versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Fíjese bien, la palabra necesario es qué es lo que usted tiene que hacer y que no puede cambiar, que no puede sustituir. Eso es lo que significa la palabra necesario. ¿Qué es lo que este hombre tenía que hacer para ser salvo? Pedro se lo iba a decir. Le iba a decir palabras por las cuales sería salvo él y toda su casa. Ahora bien,
Hechos capítulo 10, versículo 48. ¿Cuáles fueron estas palabras? ¿Qué es lo que era necesario que aquel hombre hiciera para ser salvo? Sí, al igual que lo hizo en Hechos capítulo 2, primero anunció lo que Cristo hizo y después lo que el hombre tenía que hacer. Hechos 2:48 dice ahí, Hechos 10:48, Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Repito, Hechos 10:6, la parte final, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué fue lo que le dijo? Capítulo 11, versículo 14, palabras por las cuales Cornelio sería salvo con toda su casa. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, ¿de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida? Una vez más, el bautismo está ligado al arrepentimiento. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Una pregunta bíblica, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una respuesta bíblica, ¿oír el Evangelio? ¿Creer en el Evangelio? Arrepentirse de sus pecados, confesar y ser bautizados para poder ser salvos. Regresamos a Hechos 16, versículos del 30 al 34. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, fíjese bien, enseguida, no 3 meses después, no después de un discipulado de 3 o 6 meses o un año, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, fíjese, después del bautismo, después de ser bautizado con todos los suyos, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Una vez más, el bautismo está unido al creer. Él nunca dijo que había creído con solo haber entendido lo que Jesús hizo por él en la cruz, sino hasta después que hizo lo que debía hacer, lo que estaba obligado a hacer, lo que era necesario que hiciera y que no podía cambiar. Lo mismo sucedió con los judíos en Hechos 2. Lo mismo sucedió con Saulo de Tarso. Eso era lo que el Señor quería que ellos hicieran. Eso es lo que el Señor quiere que usted y todo el mundo haga. Oír el Evangelio, creer en el Evangelio, arrepentirse de sus pecados, confesar a Jesús como Señor y Salvador y ser bautizados por el perdón de sus pecados. Y por supuesto, después de esto, crecer en la gracia y el conocimiento de Dios y ser fiel hasta el día en que Jesucristo venga por segunda vez. Agradezco a Dios por la oportunidad de poder predicar la palabra de Dios en este día. Gracias a Dios por tan grande bendición, pues no somos dignos. Pero gracias a Dios que ha mostrado su misericordia hacia cada uno de nosotros. Que Dios bendiga a todos los que han escuchado y a todos aquellos quienes hacen posible económicamente este ministerio de predicación por la radio. Dios bendiga a todo su pueblo. Les saluda su hermano y amigo Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, en el país de México. Dios nos bendiga a todos.